Hola, les habla la licenciada Jessica Palomeque y es un gusto compartir una clase más de nuestra materia Fundamentos de la Psicología. Continuamos estudiando más de las escuelas psicológicas dentro de lo que es la Fundación de la Psicología. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta escuela en particular que se la denomina conductismo. La escuela surge a partir de muchas influencias, como la filosofía empirista, de la que toma el asociacionismo como uno de sus principios. También se influencia del funcionalismo, la escuela que vimos en la primera clase de esta semana. Y otra de sus influencias fue en las ciencias naturales y así unas más. Pero vamos a ver algunos aspectos también relevantes dentro de lo que es el conductismo. Tenemos que mencionar a John Watson, uno de sus precursores principales del conductismo, y a través de de un escrito que se denomina la psicología como la Bell conductista, la cual fue desarrollada por Watson, es donde nace la escuela conductista. Gracias a otros esfuerzos más, como Iván Pavlov, de quien vamos a hablar hoy día, del psicólogo Edward Thorndike, apareció una estrategia más objetiva para estudiar el aprendizaje, a lo que se le denomina conductismo. El conductismo también se caracteriza por estudiar los hechos observables y analizar la conducta del ser humano. Vamos a hablar sobre lo que es el primer conductismo desarrollado por Watson y vamos también a ver cuál es el objeto de estudio de esta escuela conductista. Watson considera que la psicología debe estudiar los hechos de la conducta, a estos hechos de la conducta se la denomina respuestas, en función de elementos procedentes, a los cuales se los denomina estímulos. En ese caso, para esta escuela, el objeto de estudio llegaría a ser la conducta. Y elige estudiar los hechos de la conducta porque en primer lugar son hechos positivos. Es decir, que son fenómenos que se muestran a los sentidos, además son positivos, puestos por la naturaleza, son observables y susceptibles a algún tipo de medida y verificables, y porque se pueden contrastar con la realidad empírica. Ya habíamos mencionado dentro de lo que era nuestro concepto de lo que es la psicología, que es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es el comportamiento. Y el comportamiento, pues, son hechos observables. Entonces, ese llegaría a ser el objeto de estudio de esta escuela. Además, también estudia lo que son los hechos que son explicables por otros hechos. Este es un principio fundamental dentro de lo que es esta escuela conductista. Su objetivo principal de esta escuela es realizar una psicología objetiva y experimental, ¿no? Con el propósito de predecir y controlar la conducta. Aquí también dentro de este objetivo pues entra lo que son los objetivos en sí de toda la psicología. Vamos a hablar sobre el método y concepción del organismo. Al método me refiero a cómo
La escuela conductista estudia el comportamiento y los hechos observables. Para la construcción de una psicología objetiva, Watson emplea el reflejo condicionado, dado que le permite estudiar la asociación de estímulos y respuestas. Es decir, que el aprendizaje se estudia con objetividad, cuando el análisis se centra en los estímulos y respuestas. Otra característica de este método es que los principios del aprendizaje deberían de aplicarse por igual a las conductas distintas y a diferentes especies animales. Es decir, que el aprendizaje se aplica a los seres humanos y también a cualquier especie animal, ya que esta escuela se desarrolló a través del estudio del comportamiento animal. También con esta metodología pudo establecer que la mayor parte de los miedos de los humanos se aprenden por condicionamiento clásico. Ahora, al respecto de la concepción del organismo, este es concebido por el conductismo de Watson como algo meramente reactivo. Es decir, que también se la puede entender como una conducta respondiente. Y para aclarar un poquito este punto, esta conducta respondiente aparece en el sujeto como consecuencia de los acontecimientos precedentes o que la preceden. Es por eso que podemos controlar y predecir gran parte del comportamiento humano y también podemos controlar y predecir el comportamiento animal, puesto que son organismos que responden al reflejo condicionado. Es decir, vamos a dar un ejemplo sencillo. Si nosotros nos reímos, hay algo que precede esa conducta. Es decir, que hay algo que provoca esa risa, ¿no? Y a esto le llamamos acontecimientos precedentes. En este caso podría llegar a ser tal vez un chiste, podría ser algo, ver algo divertido, etc. Estos acontecimientos precedentes son lo que es el chiste, como les decía, y lo que provoca nuestra risa. Entonces, de alguna forma podemos controlar la conducta y también podríamos predecirla. Al respecto de que el organismo humano es sensible al condicionamiento, quiero presentarles un caso real que se le denomina el caso del pequeño Albert, la cual es una demostración empírica del procedimiento del condicionamiento clásico realizado por Watson y una colaboradora, Rosalie Reiner. Para este experimento se seleccionó un niño sano de 1 año, el cual ya les había mencionado que se llamaba Albert para este experimento, y se le examinó para determinar si existía en él un miedo previo a los objetos que le iban a presentar, o sea, a animales con pelo. Y el examen fue negativo, es decir, que el niño cuando veía tal vez una rata no sentía ningún miedo, pero sí se identificó un miedo a los sonidos fuertes, como el producido al golpear una lámina metálica con un martillo fuertemente. El experimento inició cuando Albert tenía 1 año y el diseño era presentarle al pequeño Albert una rata blanca y al mismo tiempo un ruido fuerte, golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varios ensayos, el niño lloró ante la presencia de una rata y luego mostró una generalización, o también podemos decir mostró una asociación del estímulo ante un perro, una lámina, un abrigo, incluso un conejo, que tenían la misma textura que la rata. Es decir, que el niño generó una fobia y lloraba al ver animales
con pelo o con la misma textura que, como ya les había dicho, de una rata, como pueden ver acá en las imágenes. Entonces, como conclusión, podríamos llegar que mediante un condicionamiento planeado y adecuado, se puede llegar a transformar a un niño formal en cualquier tipo de persona que desee. Y también que los niños pueden desarrollar miedos al generalizar una reacción emocional condicionada adquirida en conexión con un solo estímulo a otros estímulos similares. En la actualidad, y más bien, esta actividad está prohibida. No se debe de realizar este tipo de experimentos con niños. Como ya habíamos aprendido, muchas de los acontecimientos negativos que tenemos se producen de niños, ¿cierto? Muchas también de dentro de lo que es la historia de este experimento, pues dicen que Watson y su colaboradora no deshicieron su condicionamiento, entonces llegaron a provocar un trauma muy, muy importante en el niño, lo cual es totalmente negativo. Actualmente, y para terminar la historia, también hay terapias de desensibilización sistemática para ayudar a las personas que tienen alguna fobia generalizada. Vamos a hablar también ahora sobre lo que es el condicionamiento clásico, desarrollada por Ivan Pavlov. Ivan Pavlov descubrió los principios del condicionamiento basado en la asociación. Es decir, que se describe la asociación entre estímulo y respuesta. Si nosotros sabemos plantear estímulos adecuados, entonces podemos llegar a obtener respuestas deseadas o respuestas adecuadas. Y esto se hizo a través de un experimento del cual vamos a hablar a continuación, que se llama el perro y la campana. A este se lo denomina el condicionamiento clásico. Es un experimento muy conocido que se llama el perro y la campana, donde participan un perrito, comida y una campana. Entonces lo vamos a estudiar. Antes de poder realizar el condicionamiento, se debía hacer tocar una campana, la cual no producía ninguna reacción en el perro, como pueden ver en las imágenes. Sin embargo, al colocar la comida frente al perro, este comenzaba a salivar, es decir, que provocaba una respuesta orgánica o un reflejo orgánico en el perrito. Se debe también de hacer notar que antes del condicionamiento, la comida se la denominaba como un estímulo incondicionado, por eso se la abrevia así, como lo pueden ver. Y a la salivación del perro se la denomina como una respuesta incondicionada, porque todavía no se ha realizado el condicionamiento. Durante el condicionamiento se hace sonar la campana antes de presentar la comida, y esto se hace de manera repetida para crear una asociación con la campana y la comida. Entonces, después del condicionamiento, con solo escuchar la comida, el perro pues comenzaba a salivar. Pavlov observa que la comida provoca una salivación natural que se la denomina estímulo incondicionado, como habíamos visto en la anterior diapositiva, ya que la salivación era una respuesta incondicionada, la campana
la cual era un estímulo incondicionado, es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta, pero una vez realizado el condicionamiento, la salivación se convirtió en una respuesta condicionada, suscitado por el estímulo condicionado, que es la campana, después de haberse asociado con un estímulo incondicionado que era la comida. Para concluir, vamos a hablar de estos que llegarían a ser aspectos relevantes para esta escuela conductista. Entonces, mencionamos que el aprendizaje es un cambio de conductas, es decir, que sabemos que ha ocurrido un aprendizaje solo si lo vemos reflejado en acciones. Además que para la escuela conductista, en vez de aprendizaje, es condicionamiento. Es decir, que un organismo es condicionado por los sucesos que le ocurren en su entorno. Y el aprendizaje es el resultado de estos sucesos ambientales. También es importante mencionar que a un estímulo le sigue una respuesta, como ya lo habíamos visto en los dos experimentos que les había presentado. Para la escuela conductista realmente es muy importante el medio ambiente, es decir, todo lo que nos rodea de alguna forma nos condiciona. Lo que nosotros vemos en la televisión, lo que escuchamos en radio, lo que aprendemos de las redes sociales, o incluso todo lo que hemos aprendido desde niños, la educación que nos han dado nuestros padres, todo lo que nos ha rodeado incluso en la escuela, nuestros amigos, los profesores de los que hemos aprendido, todo, absolutamente todo es importante porque nos condiciona. Y el resultado de ese condicionamiento de todos los sucesos ambientales, pues es nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra personalidad, se podría decir que es el resultado de esos sucesos ambientales. Al respecto de lo que estábamos hablando, esta es una frase muy conocida de Watson. Él dice: dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que yo los eduque, y me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. ¿Qué les parece? Gracias por tu tiempo, por tu atención también. Esta escuela conductista pues no se termina acá, todavía debemos de hablar mucho al respecto y esto lo vamos a desarrollar ya en clases y dentro de nuestros métodos didácticos que tengamos en nuestra plataforma de estudios. Una vez más, muchísimas gracias por tu atención.